Módulo 10. Fases del transporte. La primera fase es la fase de activación, que consiste en la preparación y organización de los equipos de trabajo, también el análisis o la revisión de los equipos médicos y los insumos que serán utilizados en el próximo o en los próximos traslados aeromédicos. En este punto también tenemos que saber que la actualización de las patologías crónicas o críticas en sí se debe realizar de forma constante, como también la actualización del tratamiento que se le debe brindar a este tipo de patologías o a cada tipo de patología. La revisión del laringoscopio, del desfibrilador externo automático, del monitor hemodinámico, del ventilador mecánico portátil, de las bombas de infusión o del electrocardiograma se debe realizar de forma diaria o de manera diaria, revisándola todos los días. La segunda fase es la fase de estabilización. En esta se realiza el soporte vital avanzado al paciente crítico y podríamos basarnos en el acrónimo SAMPLE, en donde la S significa signos y síntomas, la A significa alergias a algún tipo de fármaco, algún tipo de animal, al látex, etc. La M habla de los medicamentos crónicos que consume el paciente o que consumió anterior al traslado. La P habla de las patologías crónicas o patologías que tuvo en algún momento, como lo vendría siendo infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. La L habla de la última alimentación o la última comida ingerida por el paciente anterior al traslado. Y la E habla de el acontecimiento que llevó a que surgiera o se produciera ese accidente. La siguiente fase es la fase del transporte o fase del traslado, en donde se realiza el traslado o el transporte del paciente hacia un centro hospitalario en donde recibirá una atención médica definitiva. Y tenemos que saber que en este punto se debe realizar la evaluación o la monitorización constante del paciente para poder identificar algún tipo de problema en la mecánica ventilatoria, para también evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, específicamente el complejo QRS, sobre todo en derivación de 2, que es en donde se puede identificar o puede ver mucho más claro la onda P del ciclo cardíaco, y también en esta derivación se ve la arteria coronaria derecha. Es importante comprender esto para poder, mantener a nuestro paciente estable y poder realizar la evaluación constante o continua durante el transporte. La siguiente fase es la fase de transferencia, en donde se realiza la entrega del paciente al médico o al personal de salud que pertenece, ¿cierto?, a este centro hospitalario, entregándole la mayor cantidad de información posible, ya sea con patologías que presenta el paciente, ¿cierto?, con alergias, ya sea con el tratamiento que se le aplicó durante el traslado o anterior al traslado, para que ellos lo tengan en cuenta y sepan qué intervención se hizo y qué cosas deben o pueden hacer. Tenemos también la fase final, que es la fase de activación, fase de reactivación, que consiste en la reorganización de los equipos de trabajo, de los insumos médicos, ¿cierto?, o los equipos médicos, también la desinfección, ¿cierto?, o limpieza de la aeronave, etc., para que pueda quedar lista para poder realizarla o utilizarla en sí en una próxima aerotransportación médica.